Mi trabajo consiste en manejar objetos extraterrestres en la NASA. Hasta ahora he estado analizando varias rocas y materiales del espacio y mi próximo gran proyecto será analizar algunas muestras del suelo de Marte. A lo largo de los años, la emoción de manipular elementos desde el espacio se había desvanecido y mi trabajo se redujo simplemente a una simple rutina, la cual se estableció para examinar y registrar las características de todo lo que me traían a mi escritorio. Recientemente me dieron una pieza de metal suave que aparentemente la gente de la ISS había encontrado flotando en la órbita. Cuando examiné por primera vez este trozo de metal me intrigó su forma aparentemente hecha por el hombre, como si hubiera sido creado deliberadamente por alguien y lanzado al espacio. No era más grande que un pequeño y elegante bloque de carga para computadora portátil y tenía esquinas redondas y suaves como una piedra de río. Fue un hallazgo interesante y estaba un poco emocionado de examinar este objeto. Me sorprendió que nadie hubiera considerado que esto probablemente fue lanzado al espacio por alguien, porque hay muy pocas posibilidades de que este dispositivo haya sido creado de forma natural. Le estaba dando vuelta en mis manos enguantadas cuando me di cuenta por primera vez que tenía una pequeña hendidura en el lado izquierdo. Mi ritmo cardíaco comenzó a acelerarse. Al deslizar un trozo de papel en la ranura, todo el disco comenzó a transformarse. El metal comenzó a derretirse como el chocolate y se moldeó de una forma completamente diferente. Ahora había un simple agujero circular en el costado que al inspeccionarlo no parecía tener un fin, ya que solo se veía un pozo oscuro sin importar lo mucho que mirara adentro. Me alejé del dispositivo cuando me di cuenta de que estaba trabajando con una tecnología tan avanzada que estaba mucho más allá de nuestra comprensión de la física y la química. Esto necesitaba ser llevado a los superiores de inmediato. De alguna manera, durante todo el proceso de sacar esto del espacio y colocarlo en mi escritorio, nadie se había dado cuenta de que este exterior de metal escondía componentes tecnológicos en su interior. Eso también explicaba por qué las oscuras organizaciones gubernamentales aún no lo habían eliminado. El dispositivo finalmente había dejado de moverse y permanecía inmóvil sobre mi mesa mientras yo lo miraba. Por un lado, sabía que esto estaba mucho más allá de lo que podría afrontar, pero por el otro, una extraña curiosidad mortal me impulsó a investigarlo un poco más. Quizás pueda averiguar qué era. Me tomó horas y horas ir más allá de ese desarrollo. Cada vez que empujaba algo a través de ese orificio en el costado del dispositivo, rápidamente comenzaba a remodelar nuevamente hasta que el orificio se cerraba alrededor del objeto insertado y coincidía exactamente con su forma. Luego zumbaba por unos minutos, pareciendo que estaba examinando el objeto y luego se transformaba por completo con el metal remodelando en la misma hendidura original. Me estaba preocupando cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Mi cara se sentía caliente y mis manos húmedas. Estaba a punto de llamar a mi jefe para entregar esto a los superiores antes de meterme en problemas cuando se me ocurrió una idea loca. Después de pasar a través de todo, desde bolígrafos hasta varillas de metal en ese orificio, decidí colocar un simple cable USB tipo A. Fue una idea aleatoria, posiblemente inspirada por el hecho de que lo último que tenía en mi cajón era ese cable y era lo único que no había puesto en el dispositivo. Pero tan pronto como puse el conector en el costado del dispositivo, comenzó a adaptarse a su forma y zumbar una vez más. Un fuerte pitido llenó toda mi oficina. La máquina no rechazó el cable y lo mantuvo adentro. Mi corazón comenzó a latir con anticipación mientras conectaba el cable a mi computadora portátil personal. Salté cuando la computadora portátil identificó el dispositivo como un disco duro. Simplemente se llamaba GSA Drive. Abrí la unidad y dentro encontré un archivo y una carpeta. El archivo era una imagen PNG simple que mostraba el logotipo de GSA y debajo revelaba lo que significaba el acrónimo: Agencia Espacial Global. No tuve tiempo de reflexionar sobre la existencia de esta organización y en cambio salí de la imagen para hacer clic en la otra carpeta impulsado por la curiosidad. Me tomó solo un momento registrar el tamaño de esa carpeta. La carpeta completa tenía más de 6000 petabytes. Recuerden que cada petabyte equivale a 1.000.000 de gigabytes. Un escalofrío recorrió mi espalda. Rápidamente llamé a mi jefe y le expliqué lo que tenía conmigo. No pareció creerlo, pero prometió que vendría lo antes posible y me quitaría el dispositivo. De alguna manera, el hecho de que estaba a punto de perder este dispositivo me hizo querer profundizar un poco más antes de devolverlo.
Sabía que estaba cavando mi propia tumba, pero la urgencia de saber qué había dentro se apoderó de mí. Hice clic de nuevo y verifiqué rápidamente la capacidad de los discos duros. Habían en total 10.000 petabytes. Mi estómago se hizo un nudo cuando me di cuenta de que este pequeño disco duro tenía una capacidad mayor que todo el maldito internet moderno. Solo la curiosidad me atrajo y me atrajo más. Mi deseo de explorar este impulso superó el miedo y la ansiedad creciente que se estaba acumulando en el fondo de mi mente. Debía haberle dado el impulso a los de arriba y dejar que ellos se encargaran, pero yo quería saberlo. Gran parte de las carpetas dentro de la carpeta principal contenían miles y miles de archivos que eran todos tipos de archivos irreconocibles. Mi computadora no pudo abrir o procesar ninguno de ellos y hasta donde yo sabía este formato de archivos no existían. Encontré más imágenes de varios dispositivos, vehículos y armas que parecían imposibles de construir y desafiaban las leyes de la materia. Sin embargo, no tuve que buscar muy lejos para encontrar una carpeta titulada "Por favor, léame". Dentro encontré un documento que detalla una noción inquietante y espantosa. Explica la existencia de la unidad y por qué está aquí. Lo transcribiré aquí para que lo escuches por ti mismo. Presta mucha atención. Nombre de archivo, mensaje del 2299. No sé quién eres o en qué línea de tiempo existes. No sé qué fecha es para ti y ni siquiera sé si eres humano. Como puedes ver, este es un intento desesperado de establecer contacto. El pasado necesita conocer nuestros errores para evitarlos. A lo largo del tiempo, la humanidad ha aprendido de la historia, pero nunca del futuro. Esta es, supongo, una oportunidad de aprendizaje para no seguir el mismo camino que nosotros. Durante el año 2050 hubo una segunda, se podría llamar una revolución industrial. Supongo que ya conoces la revolución industrial, ya que tienes la tecnología para abrir este archivo y leerlo. Esta llamada revolución industrial más bien fue una revolución de la tecnología, un boom tecnológico masivo creado por las décadas de innovación anteriores. Fue una época en la que diferentes descubrimientos de las décadas anteriores se unieron en tecnología y nos permitieron redefinir nuestros dispositivos para siempre. Muy pronto los autos eléctricos fueron reemplazados por una red de teletransportación que te descomponían hasta los mismos átomos y te reconstruían en el otro lado. No hubo muchos accidentes en el proceso, pero la medicina había avanzado hasta tal punto que la muerte se había convertido en un concepto del pasado. Varios miles de millones de personas comenzaron a vivir en mentes de robots humanoides en los primeros años del desarrollo de esta tecnología. Las computadoras cuánticas fueron reemplazadas por chips cibernéticos. Nuestros propios edificios evolucionaron hasta convertirse en elegantes rascacielos que se extendían hasta el borde de la atmósfera. Por Dios, ni siquiera perdonamos los océanos, ya que pronto se llenaron de rascacielos y ciudades submarinas. Cuando la humanidad terminó de conquistar la Tierra y se deshizo de toda su otra vida, se dieron cuenta de los errores que habían cometido. Varios países comenzaron a destruir ciudades y a construirlas bajo tierra para fomentar un entorno natural en la cima. No fue el cambio climático lo que mató la vida para empezar. Oh no, eso se resolvió hace mucho tiempo. Lo que la mató fue la rápida pérdida de hábitat a medida que la población se extendía más allá de la capacidad de retención de la tierra. Los únicos animales y plantas que quedaron fueron las necesidades agrícolas que la humanidad necesitaba. Desafortunadamente no pudieron formar un ecosistema completo y por lo tanto el medio ambiente continuó sufriendo y rompiéndose sin una solución a la vista. Entonces la humanidad tomó las estrellas. En un breve lapso de 100 años, todos los planetas del sistema solar se habían terraformado, desde el cálido desierto de Mercurio hasta los océanos helados de las lunas de Júpiter. La gente había encontrado una forma de vivir allá. La población siguió expandiéndose a lo largo de esos años y de alguna manera comenzó a exceder la capacidad de todo el universo. Lo que mucha gente no se dio cuenta al terraformar planeta tras planeta es que no podían crear vida. Ellos no pudieron construir el medio ambiente que habían destruido en la Tierra. Yo era uno de los pocos autoproclamados exploradores espaciales, como los exploradores del mar en el día en que la Tierra era tierra. Nuestro trabajo consistía en encontrar planetas más habitables que pudieran terraformarse de manera rápida y eficiente.
Teníamos la tecnología para terraformar todos los planetas, pero los planetas como Mercurio requerían mucho más tiempo y energía para transformarse porque, después de todo, no podíamos mover literalmente el planeta de su órbita. Sin embargo, dado otro siglo, dudaba que no pudiéramos hacerlo. La tecnología experimental de agujeros de gusano se habían desarrollado un par de décadas antes. Se nos entregaron naves espaciales con esta forma de transporte incorporada a cualquiera que deseara explorar el espacio solo a millones de años de luz de distancia del humano más cercano. Estas naves podían construir agujeros de gusano en otra ubicación dado en el espacio y pasar a través de ellos saltándose millones de años luz de viaje en el proceso. Así, la humanidad una vez más comenzó a expandirse a través del universo observable como grietas que se forman lentamente en el vidrio. No encontramos ninguna otra forma de vida durante nuestra exploración y creíamos que estábamos realmente solos hasta que visité el planeta llamado Croton 42A. El planeta tenía mares de un azul profundo y continentes llenos de animales extraños. Parecían estar en una etapa temprana de su evolución, pero aún no eran muy inteligentes. Cuando mi nave aterrizó por primera vez en el planeta, rápidamente me di cuenta de que la atmósfera coincidía con la de la Tierra original. El planeta era un duplicado exacto de la Tierra. En la inmensidad del universo, las estadísticas habían creado un planeta similar. Lamentablemente, estaba muy lejos de la estación espacial más cercana. No había forma de que yo comunicara mi hallazgo. No exploré más el planeta con cuidado de no perturbar el medio ambiente y evitar otras formas posibles de vida inteligente que aún no había visto. En su lugar recogí muestras del área en la que había aterrizado mi nave y me fui rápidamente, asegurándome de esterilizar todo mi traje espacial en la sala de esterilización. Llevé las muestras al asentamiento humano más cercano y luego la noticia se extendió como la pólvora. Yo me convertí en una especie de celebridad. Un legendario explorador espacial que había encontrado una utopía para las personas más ricas y lo más importante, había encontrado más vida de la desolación del espacio. Sin embargo, no fui solo yo quien regresó al asentamiento humano más cercano. Algo había sobrevivido a la cámara de esterilización y regresó conmigo. Se había extendido por toda mi nave espacial y por todas las personas con las que había conectado. Y ese virus saltó de persona a persona y se extendió rápidamente. A lo largo de estas décadas de innovación y avance tecnológico habíamos olvidado una cosa. Cuando la humanidad comenzó a apoderarse del planeta, también erradicó todas las bacterias y virus, asegurándose efectivamente de que nadie se enfermara. La medicina avanzó demasiado rápido por su propio bien y con este crecimiento dejó un gran vacío en sí misma. Todas las plantas medicinales que se necesitaban para fabricar medicamentos se habían extinguido ya que se consideraban inútiles después de que se erradicaran todas las enfermedades. Un simple virus de un planeta a millones de años luz de distancia comenzó a conquistarnos tal como lo habíamos hecho nosotros con las estrellas. Al igual que habíamos construido grandes redes de convertidores de energía de luz y calor alrededor de las estrellas, esta enfermedad comenzó a rodearnos. Lamentablemente, en el primer año murió la mitad de toda la población humana. Los síntomas eran simples. La piel del paciente comenzaría a tornarse azul lentamente a medida que pasaban los días. Cuando la piel se volvía completamente azul, se marchitaría antes de que todo el cuerpo fuera incapaz de retener el agua. El paciente rápidamente moriría de muerte súbita por deshidratación. Asentamientos enteros colapsaron en la anarquía mientras la gente luchaba por alimentos y recursos. Los grupos militares se formaron y atacaron en turbas, robando recursos y alimentos. Estallaron guerras en la utopía intergaláctica que la humanidad había creado para sí misma y derribó los inmensos edificios. Nada podría detener su propagación. Ni siquiera sabíamos qué era lo que se propagó y parecía extenderse por todas las formas posibles. Los científicos que estudiaban a los pacientes comenzaron a morir y simplemente no había forma de estudiar el virus sin infectarse uno mismo. Las personas más ricas comenzaron a comprar costosas naves espaciales para ponerse en cuarentena, pero pronto fueron atacadas cuando todo el orden colapsó. Durante unos pocos meses el caos y la guerra iluminaron planetas enteros como fuegos artificiales en el fuego.
Con nuestro armamento avanzado, los humanos se convirtieron en versiones animales desesperadas de sí mismos que buscaban suministros y comidas mientras portaban el virus y lo transmitían a todas partes. A lo largo de todo esto, yo permanecí vivo. No mostré ni un solo síntoma de alguna manera, el virus acababa de atravesarme. Tomé mi nave y me alejé de los principales asentamientos humanos para protegerme mientras seguía escuchando las transmisiones y los mensajes de todos. Observé digitalmente cómo se vaciaban asentamientos humanos enteros y la infraestructura comenzaba a deteriorarse. Todo nuestro desarrollo a lo largo de los siglos comenzó a decaer y retroceder. La población se redujo hasta quedar confinada a un solo planeta. La Tierra, el único planeta que no había registrado un caos de este virus. Un pequeño gobierno había protegido al planeta ante todo el caos intergaláctico. La gente de la Tierra pensó que eso era el final, que de alguna manera habían sobrevivido contra todo pronóstico y que dependía de ellos reconstruir el imperio intergaláctico que alguna vez habíamos formado. Sin embargo, un caso misterioso pisoteó esas ambiciones y erradicó el resto de la población. Después de unos días de no recibir ni una sola transmisión o mensaje, me di cuenta de que posiblemente yo era el único en mi especie en el vacío sin esperanza del espacio. Visité las colonias abandonadas, desesperado por encontrar un solo ser humano que no fuera yo. Pero todo lo que encontré fueron cuerpos muertos que el virus había dejado a su paso. De alguna manera no me afectó todavía. El virus me había salvado al mismo tiempo y me había condenado a muerte en la soledad de las estrellas. Cuando este siglo termine y comience uno nuevo, comenzará toda una nueva era. Una era sin humanidad. Una era en la que todos nuestros asentamientos comenzarán a colapsar en polvo hasta que no quede ninguna marca de nosotros en el universo. Y a veces, solo a veces me pregunto, ¿y si eso era lo que le había pasado a toda la otra vida antes que nosotros? La ambición de querer más había exterminado todo. Regresé al planeta en el que se había originado el virus y decidí pasar el resto de mi vida ahí. Incluso después de quitarme el traje espacial y respirar el dulce aire fresco, el virus ya no me afectaba. De alguna manera soy el único inmune entre los billones de personas que sucumbieron a esta enfermedad. Y antes de que termine con mi miserable existencia, le he encargado a la inteligencia artificial de mi nave que escriba y envíe este mensaje en el disco duro principal de mi nave. Abrirá un pequeño agujero de gusano e intentará enviar esto en el pasado. Una tecnología en la que personalmente he estado trabajando desde que toda la raza humana se extinguió. La IA de mi nave me ayudó mucho y con suerte puedo lograr lo que toda la humanidad aún no había logrado: viajar en el tiempo. Así que si estás escuchando este mensaje en la fecha es de principios del siglo XXI, significa que mi agujero de gusano viajó en el tiempo y tuvo éxito. Por lo que hace mucho yo morí o en el futuro moriré. Bueno, en tu línea de tiempo ni siquiera existo todavía. Por favor, difunde este mensaje tanto como puedas, dáselo a todo el mundo. Aprende de nuestros errores. Protege al planeta, cuídalo y ámalo porque es el único hogar que tenemos en el mortal mar negro de estrellas. Al terminar de leer el archivo, mis ojos se llenaron de lágrimas. En el fondo sabía que era genuino. Le dije a mi jefe que estaba bromeando con él y tomé el camino por mí mismo. Estoy compartiendo este mensaje aquí antes de que me lo quiten y lo censuren a las personas de afuera. Yo soy un científico que maneja objetos extraterrestres y en un futuro lejano tus tataranietos morirán de la forma más horrible y espantosa posible.